Las últimas palabras de Jesús antes de ascender a la diestra del Padre estuvieron relacionadas con el discipulado. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a pesar de que la Gran Comisión es uno de los principales mandatos de Cristo para su pueblo, un gran número de cristianos no lo están obedeciendo. De acuerdo con un estudio realizado por el Grupo Barna en 2022, 2 de cada 5 cristianos no están involucrados en el discipulado. Pero, ¿qué significa involucrarse en el discipulado? ¿Qué implicaciones tienen para la Iglesia estos hallazgos de Barna? Para su investigación, Barna tuvo en mente un proceso formal de mentoría 1 a 1 para describir el discipulado. Los cristianos que estaban siendo discipulados y que también discipulaban a otros son aquellos que están plenamente comprometidos en una comunidad de discipulado. A partir de esta caracterización, encontraron que solo el 28% de cristianos estadounidenses se encuentran en esta categoría de comunidad de discipulado. Otro 28% están siendo discipulados, pero no están discipulando, y solo un 5% solo están discipulando a otros. Esto nos deja con la elevada cifra de 39% de cristianos que no están involucrados en el discipulado, es decir, no están enseñando a otros ni siendo enseñados. Ahora, la definición de discipular utilizada por Barna es problemática y a la vez profundamente reveladora. Si bien para muchos cristianos el discipulado consiste en tener sesiones formales de estudio o consejería bíblica, el Nuevo Testamento parece mostrar una dinámica mucho más amplia. En el mismo pasaje de Mateo 28, hacer discípulos tiene que ver más con llevar a otros a conocer la voluntad de Cristo y vivir como Él ordenó, pero no se nos dice el cómo. En su libro discipular de la serie Nueve Marcas, el teólogo y predicador Mark Dever dice al respecto: discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. Es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. Discipulado es el término que utilizo para describir nuestro propio seguimiento de Cristo. Discipular es un subgrupo de eso, el cual significa ayudar a alguien más a seguir a Cristo. Entonces, el desafío con la definición de Barna es que limita el discipulado a los espacios formales de mentoría, cuando el ayudar a otros a seguir a Jesús puede, según la explicación de Dever, darse de muchas maneras orgánicas y grupales. Aún así, los hallazgos de Barna son muy reveladores, ya que muestran que muchos creyentes no se ven a sí mismos dentro de una dinámica de discipulado en su iglesia local. Si adoptamos la definición más amplia de discipular, la investigación evidenciaría que más de 3 de cada 5 creyentes sienten que no hay otros aportando a su crecimiento espiritual y que 1/3 de todos los cristianos no consideran estar ayudando a otros a seguir a Jesús. Estos porcentajes dejan ver una dinámica individualista de la fe, en la que gran parte del crecimiento espiritual ocurre de manera personal y no colectiva. No sorprende que en la misma investigación Barna haya encontrado que más de la mitad de los cristianos sienten que su fe es completamente privada. Pero, ¿por qué es tan importante prestarle atención a estas tendencias en las iglesias locales? Porque el estudio de Barna también reveló que muchos cristianos sienten que el discipulado tiene un efecto positivo en ellos. Cuando se les pidió responder en qué medida estaban de acuerdo con la afirmación, mi relación con Jesús me trae un profundo gozo y satisfacción, quienes estaban en una comunidad de discipulado estuvieron de acuerdo en un 65%, seguidos de quienes solo discipulaban a otros con un 58%, quienes solo eran discipulados con un 46% y finalmente quienes no están involucrados en el discipulado con un 30%. En otras palabras, el estar involucrado en una comunidad de discipulado hace que las personas tengan más del doble de probabilidades de afirmar que su relación con Jesús les trae gozo y satisfacción. Esta tendencia se mantuvo prácticamente igual cuando se les pidió afirmar en qué medida estaban de acuerdo con las frases
Mi relación con Jesús impacta la manera en que vivo mi vida cada día y me siento revitalizado cuando paso tiempo con Jesús. Uno de los encuestados por Barna afirmó lo siguiente: el discipulado me mantiene enfocado en la misión de Dios y en los valores del reino. Estoy constantemente consciente de mi propio caminar. Saber que estoy invirtiendo en alguien más me anima a invertir en mí mismo, para no llevar a otra persona por el mal camino. Para otros, creo que es realmente alentador cuando alguien muestra un interés genuino en ellos. Entonces, concluimos que participar en las dinámicas de discipulado en la iglesia trae grandes beneficios a la vida espiritual de los cristianos. Su impacto no solo produce un sentimiento satisfactorio, sino que tiene un efecto directo en la santidad de las personas. Por ejemplo, Mark Dever explica el papel del discipulado en la corrección y la lucha contra el pecado. Parte de ser cristiano es reconocer que el pecado nos engaña y que necesitamos a otros creyentes para que nos ayuden a ver las cosas que no podemos ver por nosotros mismos. Unirse a una iglesia, frecuentemente lo digo, es como tirarle pintura al hombre invisible. Nuevos pecados se hacen visibles en el transcurso de nuestras relaciones de discipulado. De hecho, puedes liderar en una relación de discipulado invitando a otros a corregirte y facilitando las cosas para que lo hagan. Pero debes temer más a Dios que al hombre al estar dispuesto a corregir a otros cuando sea necesario y arriesgarte a ser rechazado por ello. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia para promover una mayor participación en el discipulado? Hay al menos dos importantes barreras que deben ser superadas. Primero, hay una crisis de confianza. Barna encontró que el 37% de aquellos que afirman ser discipulados, pero no hacen lo mismo hacia otros, se restringen porque no se sienten calificados o capacitados. Otras investigaciones mostraron que la falta de interés en hacer discípulos está relacionada con el temor a no ser buenos en ello, de no tener suficiente conocimiento o de no ser la persona adecuada para la tarea. ¿Qué hacer al respecto? Barna encontró que ya sea por esta precaución personal en torno al discipulado o por una indiferencia más general, algunos cristianos que no están haciendo discípulos parecen solo necesitar un empujón. El 24% de los encuestados por Barna afirmó que la práctica de discipular a otros no les ha sido sugerida y el 22% afirmó que no han pensado en ayudar a alguien a acercarse más a Dios. En otras palabras, podrían ser más activos si otros les pidieran ayudar o si los líderes los animaran a involucrarse más intencionalmente. La segunda barrera tiene que ver con las expectativas. Necesitamos preguntarnos, si las personas vieran el hacer discípulos de una forma más orgánica, ¿se animarían a tener un mayor involucramiento? Según la autora Kina Aragon, muchos creyentes afirman nunca haber sido discipulados, pero esto impone expectativas injustas sobre las congregaciones. Es posible que no tengas la oportunidad de reunirte con un hombre o una mujer mayor en Starbucks una vez a la semana para estudiar Efesios. Puede que no tengas un líder de estudio bíblico que te contacte todos los días. Probablemente los líderes de tu iglesia no tengan la capacitación necesaria para abordar todos los aspectos de tu trauma pasado o enfermedad mental. Esto no significa que no estés siendo discipulado. En su lugar, deberías preguntarte, ¿estoy aprovechando los muchos medios de gracia que mi iglesia local ofrece? ¿Estoy escuchando y aplicando la predicación de la palabra de Dios, participando en la cena del Señor, asistiendo a estudios bíblicos y compartiendo con el pueblo de Dios mientras sirvo? Si lo estás haciendo, entonces estás siendo discipulado. Una perspectiva como la de Aragón no solo ayudaría a más creyentes a ver que en efecto sí están siendo discipulados, también los animaría a involucrarse en los medios de gracia que ofrecen las congregaciones para el discipulado de todos. Al mismo tiempo, los cristianos sabrían que no necesitan ser consejeros profesionales para poder discipular a otros. Basta con participar activamente de las reuniones eclesiales y de las relaciones de hermandad, entendiendo que allí pueden impactar la fe de otros con conversaciones bíblicas. Respecto a esto, Aragón afirmó: el discipulado a menudo significa simplemente estar presente. Significa orar junto a alguien en una reunión.
Significa discutir lo que aprendiste del sermón. Significa cantar lo suficientemente alto como para animar a las personas a tu alrededor, incluso si tu voz no es digna de un coro. Significa vivir la vida cristiana de una manera que modele a Cristo e invitar a otros a vivirla contigo. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que tú y tu iglesia están muy involucrados en el discipulado? ¿Qué beneficios traería una mayor participación? ¿Qué otras barreras crees que impiden que más creyentes sirvan a otros en su crecimiento espiritual?